Importantes los consejos que nos dan para nuestros pequeños. Ahora vamos a dar el pase a nuestro compañero Piero, quien está con un doctor muy importante tratando sobre un tema que a todas las mujeres nos va a interesar. Adelante, Piero. Continuando con el programa, el día de hoy desde la Clínica Cayetano Heredia nos visita nuestro médico ginecólogo. Démosle la bienvenida al doctor Hermógenes Palacios. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Entre Gente. Bien, Piero, gracias por la invitación. Estamos aquí pues este día miércoles nuevamente para ver un tema interesante. Así es, doctor. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a hablar acerca de un problema muy frecuente que se llama el fibroma o el mioma. El fibroma, el mioma es una enfermedad benigna, no es un cáncer, que afecta más o menos al 20 al 30% de todas las mujeres. Y su manifestación probablemente, la gran mayoría va a ver que, ejemplo, ¿no? Y aquí nos vamos a apoyar en estas diapositivas, imágenes, en el cual vemos, por ejemplo, este es el ovario, la trompa, el útero, y la enfermedad que hoy vamos a hablar se encuentra a este nivel, en la pared del útero. Esa es su ubicación. Así es. Esa es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Entonces, vamos a explicar a la población, específicamente a las damas, para que se interesen sobre un diagnóstico muy temprano, antes que se compliquen, en qué consiste y dónde se ubican estos fibromas. Como ya dijimos, se pueden ubicar en la pared, ¿no? En esta forma, dentro de la cavidad o fuera de la cavidad. Y van teniendo un nombre que se llama, por ejemplo, esto es un mioma intramural, submucoso, seroso. De acuerdo a la ubicación. Exacto. Y también importante saber que de acuerdo a la ubicación es lo que se va a tener los síntomas que la dama va a padecer. Claro, sería bueno hablar de los síntomas, ¿no? Como una persona, una dama, pues se da cuenta de que puede haber un riesgo de mioma. Eso es bien importante. No hay que llegar, por ejemplo, a este nivel en el cual tenemos una operación en el cual el útero ha aumentado más o menos 10 veces su tamaño. Este es el útero normal y imagínate, tenemos aquí un fibroma o un mioma bien gigante. Igual aquí, múltiples miomas, ¿no? Entonces, los miomas, como ya te decía, los de tipo submucoso son los que causan sangrado. Y las causas más frecuentes de sangrado son por fibromas, en una mujer que está en una vida reproductiva. Ahora, doctor, disculpe, acá podemos ver que son varios miomas, o sea, no solo aparece uno, sino pueden aparecer los miomas pueden ser tan pequeños como tan grandes, ¿no? Y de acuerdo a eso va a manifestarse, va a dar una sintomatología. Lo más frecuente, Piero, es que las damas, por ejemplo, tienen sangrado. Sangrado, luego dolor y como una tercera, problemas reproductivos. A veces no pueden embarazarse debido a la presencia de estos fibromas o miomas. Entonces es bien importante. Si hay sangrado, la complicación más frecuente es que la dama se anemiza. Pierde tanto sangrado que luego cuando va al ginecólogo ya está complicado con una anemia muy severa, ¿no? Por supuesto, creo que no debemos llegar a esos casos, pues no apenas hay un ligero síntoma, por favor, acudir al doctor de inmediatamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo, no? Toda dama dirá, pues, yo tendré fibroma, ¿cómo me doy cuenta? Y la verdad es de que la edad es bien importante. Por eso es que los chequeos ginecológicos tienen que ser a partir de muy temprano, 18 años, pero generalmente a los 28 o 30 años todos ya deberían tener un control muy estricto de su salud. Ahora, ¿cada qué tiempo sería bueno que se realicen esos controles? Los controles, para detección de fibroma, si uno tiene una sintomatología, pero generalmente las damas deben controlarse a partir de los 18 años con un control ginecológico. Y si tuviera, por ejemplo, ya relaciones sexuales, una vida sexual activa, entonces empezamos con un Papá Nicolau, una ecografía, etcétera, ¿no? Con más razón, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo al caso de fibroma, por ejemplo, el antecedente es bien importante. Tía, mamá que ha tenido fibromas, lo más probable es que la hija también va a tener problemas de este tipo. Pacientes que están utilizando píldoras anticonceptivas, por ejemplo, tienen también un riesgo. ¿Por qué? Porque el estrógeno nutre a estos tejidos
estos tejidos que hemos visto, ¿no? Estos fibromas, estos tejidos que se forman en el cuerpo del útero, los estrógenos son los que los nutren y van creciendo. El embarazo, por ejemplo, cuando una dama está embarazada y tiene fibromas muy pequeños, en el embarazo aumentan esto. Posteriormente, estos fibromas regresionan, vuelven a su lugar, ¿no? Y lo más importante, las pacientes, aumentado de peso también es un factor de riesgo. ¿Y por qué? Porque las pacientes con obesidad tienen mayor estrógeno circulando por el organismo, y eso hace de que aumente, ¿no? Entonces, hay otras cosas importantes que ya lo dijimos, ¿no? Es el sangrado excesivo, la anemia, en problemas de fertilidad hay aborto, imposibilidad de estar gestando, ¿no? Ahora, doctor, disculpe, en temas de la salud siempre es bueno hablar de las prevenciones, ¿no? El tema de los miomas, ¿se pueden prevenir? Bueno, los miomas en realidad, como ya hemos visto, si alguien tiene miomas muy pequeños, no hay que darle un caldo de cultivo. Entonces la prevención sería no utilizar píldoras anticonceptivas. Pero en realidad al que le va a dar mioma, le va a dar, no hay manera de prevenir. Muy bien. Las otras cosas, por ejemplo, una persona no debe subir mucho de peso, porque si no va a manejar dentro de su organismo mucha cantidad de estrógenos y eso va a condicionar a que se desarrolle, ¿no? Claro. Ahora, actualmente se está ya introduciendo al país, y a esto, por ejemplo, se hace la embolización de la arteria para curar miomas sin una operación, ya no se opera. Qué interesante. Entonces, se hace esta embolización. ¿Y en qué consiste, no? Por ejemplo, aquí tenemos, este es el útero, y estas son las arterias. Se introduce, el radiólogo, eso es lo que ellos practican esto, entonces introduce a través de la vena, mandan una sonda y cuando ya están muy cerca a la arteria uterina, ellos depositan aquí unos émbolos pequeños. ¿Qué es lo que va a hacer estos émbolos? Se va a obstruir a este nivel. Y cuando se obstruye, este fibroma va a necrosarse, o sea, ya no va a tener nutrición, y poco a poco baja su tamaño y de esa manera va a evitarse una operación. Pero esta embolización que está siendo ya difundido muy ampliamente, aquí en Huancayo todavía no se realiza, pero pronto ya vamos a hacer. Pero es para pacientes que ya no van a tener hijos. Pero para pacientes que quieren tener todavía a un bebé, es una contraindicación esto. Ahora, lo último que está saliendo es la siguiente, es decir, tenemos ahora el ultrasonido de alta frecuencia con apoyo de la resonancia magnética. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de resonancia magnética, en el cual este es un fibroma, y en una sola sesión de lo que es este tamaño, se reduce a esto. Entonces, la paciente está de esta manera, se introduce en el resonador magnético, y ahí es donde se emite el ultrasonido. El ultrasonido llega aquí y lo va reduciendo poco a poco. Entonces, esas son las técnicas muy modernas que se está haciendo. Lo último, ¿no? En el tratamiento de los miomas. Qué bueno, doctor. Por ejemplo, en Latinoamérica solamente tenemos en Brasil. Se está haciendo en Brasil y me parece que hay una clínica en Chile que está realizando esto, ¿no? Pronto ya en el Perú y en Huancayo vamos a tener Piero. Sería bueno, esperamos eso, doctor. Ahora, doctor, tengo entendido que nos ha traído acá un video, ¿no? Donde podemos gráficamente entender un poco más este tema. Sí, Piero, estamos, por ejemplo, aquí haciendo una resección de este fibroma, de este mioma, a través de una técnica que se llama una laparoscopía. La laparoscopía es una operación llamada actualmente como mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque solamente se hace una incisión a nivel de la cicatriz umbilical. Ya se sacó, por ejemplo, el fibroma o el mioma y ha quedado una cicatriz a este nivel. Y esa cicatriz se tiene que cerrar y por eso en esta etapa lo que se está haciendo es una sutura, ¿no? Se está suturando esa parte. ¿Para qué? Porque esta paciente necesitaba tener un bebé. Entonces, el objetivo es que se preserve el útero y se mantenga para que pueda tener un bebé, ¿no? Doctor, ahora, ¿por qué no podría darnos unas recomendaciones finales ya en base pues a la especialidad y a la experiencia que usted tiene con estos temas? ¿Qué podría recomendar a todo nuestro público, sobre todo femenino, ¿no? Claro. Cuando se tiene un problema, por ejemplo, de sangrado
hay que tener mucho cuidado. Si hay un sangrado irregular dentro de las menstruaciones es porque algo está pasando. Lo más frecuente es que sea un problema por ovulación y todo eso, pero en esta parte, en cuanto a fibromas, siempre hay que pensarlo. Entonces, el control ginecológico es importante. Y segundo, si se tiene el fibroma, hay que estar ya controlándolo, porque el fibroma puede ser que toda la vida se mantenga pequeño y no pase nada, pero también hay fibromas que crecen rápidamente. Si hoy, por ejemplo, se diagnostica de 3 centímetros, mañana puede tener 10, 15 centímetros. Y eso malogra el aparato reproductivo de las damas. Claro. Doctor, el tema ha quedado más claro y yo estoy seguro que ya las personas también van a seguir los consejos que usted nos ha dado. Gracias por el tiempo que nos ha regalado, doctor. Gracias, Piero. Gracias. Ahora nosotros nos vamos rápidamente a una pausa comercial y ya volvemos. Ya volvemos en Entre Gente Huancayo.